Bienvenidos nuevamente a un nuevo video del canal de Mi Bundesliga. Aquí con nosotros el queridísimo Ezequiel Daray. ¿Cómo va ese en esta nueva presentación, nueva versión de Ezequiel? Generalmente adelante de los micrófonos, ahora con la pluma. ¿Qué tal, José? Bueno, gracias primero por la invitación y sí, la verdad que siempre tuve ganas, debo haber empezado, es más, lo pongo en el prólogo, debo haber empezado 10 libros de los temas más variados y nunca tuve la constancia de terminar nada, siempre los dejaba por ahí. Y bueno, esta vez se dio, justo me lo propusieron en medio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, aburridos. Dije, bueno, me pongo a escribir y me fui enganchando y bueno, que finalmente quedó un libro, con lo cual es un mensaje, hay que seguir intentando, alguna vez lo vas a lograr, ¿no? Sí, totalmente. Habrá que seguir intentando, pero igualmente ya vamos a estar hablando un poco sobre eso, sobre lo que va a venir. La primera pregunta es, que quizás todo el mundo se hace, yo creo que en algún momento te la he hecho, pero ¿por qué es que tú decías, ¿no? Hace más de 10 años te embarcas a Alemania? ¿Por qué Alemania y no Inglaterra, España, Francia u otro país de Europa o Estados Unidos? ¿Por qué Alemania? Bueno, medio que fue por no sé si casualidad, no era el plan original. Estados Unidos no, porque no me gusta, no comparto la cultura, no podría vivir más de los 2 o 3 días que voy a Estados Unidos cada tanto para hacer algo y me voy lo más rápido que puedo. Me cierra mucho más la cultura europea, creo que es más parecida a la nuestra. Nosotros venimos, mi familia es italiana, la familia de casi todos los que están del otro lado tiene alguna raíz europea. En un principio yo venía mucho a Europa por trabajo, pero era cuando trabajaba con la industria automotriz, era viaje, aeropuerto, hotel, salón del automóvil, fábrica, aeropuerto, Buenos Aires. Y bueno, sí, Europa era todo fantástico, todo funcionaba bien, pero no era más que eso. Claro. Hasta que un amigo se vino a vivir a Suiza y en uno de los viajes me pedí prestado un auto de las empresas que en ese momento me lo daban y me fui desde París hasta Ginebra a visitarlo. Y viví con él durante una semana, la primera vez como ciudadano, digamos, Claro. yendo a comprar. Encima él se estaba mudando, o sea que lo acompañé a comprar muebles, me tomé el colectivo, hice todo como no estaba acostumbrado a hacer. Y me di cuenta de que si bien a mí en Argentina me iba bien, esto era otra cosa, es otra forma de vida, otra costumbre a la cual me adapto, porque hay mucha gente que me pregunta si conviene o no conviene irse a vivir a Europa, por ejemplo, y bueno, no es para cualquiera, no a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo se adapta. A mí hay muchas cosas que me gustan de Alemania que a mucha otra gente no le gusta, entonces le digo, si no te gusta esto, ni vengas a Alemania porque la vas a pasar mal. Y empecé a estudiar francés para venirme a vivir a Suiza, que era el plan original. Pero bueno, después me contacté con una empresa alemana de televisión, de autos, empezamos a hablar, me contactaron un chico latino, peruano, los fui a visitar en Colonia y bueno, quedamos ahí en contacto y empezamos a armar un proyecto y bueno, ahí terminó siendo Alemania, primero Colonia y ya a los 2 años me vine cerquita de Múnich. En Múnich es imposible vivir porque es muy caro. Claro. Pero cerquita de Múnich, en donde me quedaba cerca el aeropuerto. En ese momento viajábamos por todo el mundo. Y después cuando empezamos con la Bundesliga me queda a media hora el estadio del Bayern Múnich. Claro, ideal. Bueno, un poco ya hablabas de por qué te vas a Alemania. La primera pregunta que surge con el libro que aquí tengo en mano, al cual le recomiendo, te voy a confesar de que no lo he terminado todavía, pero voy más o menos por la mitad, en breve se terminará, pero libro que tiene varias hojas, yo pensé que iba a ser un poco más corto quizás en la previa. ¿Te llevó mucho tiempo escribirlo? Yo nunca había terminado de escribir un libro profesionalmente, o sea, contratado por una editorial. Todas las cosas que yo había empezado a hacer eran ideas mías, dije, a alguno le interesará esto, bueno, nunca terminé nada, como te dije.
Lo que más lleva, escribirlo no fue tan difícil, porque fue prácticamente rememorar Das Liga House y compartir las experiencias, ponerlas por escrito. Me puse a ver programas viejos para recordar cosas que había vivido, que ya me había olvidado de tantas que habían pasado. Lo que sí lleva mucho tiempo son las correcciones, el maquetado. Claro. Debo haber leído el libro una vez que lo terminé 6 o 7 veces, coma por coma, y estoy seguro que cuando lo leas te vas a encontrar algún error, porque siempre pasa. Es imposible. Es imposible. Eso es lo más difícil. Escribir lo habré escrito en un par de meses, porque me encanta escribir. Y sobre todo me encanta escribir de las cosas que me gustan, o sea, me sale fácil, y tuve que investigar algunas cosas, tuve que hacer algunas entrevistas, pero el 70% de las cosas las tenía en la cabeza, entonces era simplemente buscar en el cerebro, y no es que me tuve que poner a investigar de un tema para escribir un libro, que entiendo que esa es una forma bastante más compleja de hacerlo. En el caso mío era más fácil porque todo lo que quería contar lo tenía en la cabeza. Claro. Igualmente, lo que sí hay que mencionar es que para hacer Das Liga House te tocó viajar por, podríamos decir, toda Alemania. Es decir, que en vez de hacer el trabajo a posteriori, vos lo hiciste a priori. Bueno, sí, el libro se fue escribiendo durante los 5 años que hicimos Das Liga House, puede ser. Lo que sí tengo, digamos, una capacidad que tengo es que tengo muy buena memoria cuando algo me interesa, entonces trato de ir acordándome de los detalles, y de cada cosita que me contaban en un estadio me la guardaba, y cada dato, cada cosa que me decía un hincha, un jugador, alguien del club, la propia Bundesliga. Hay un capítulo en el capítulo 3 que lo entrevisto al ex CEO de la Bundesliga, a Christian Seifert, y estuve en muchas conferencias que dio él, porque nos invitaban, y era una máquina de tirar datos. Bueno, yo trataba de todos esos datos quedármelos en la cabeza, porque el tipo sabe cuántos africanos usan tecnología 2G, por ejemplo, o sabe cómo es, como lo pongo en el libro, cómo es el sistema de admisión del público en los estadios en México. Me tiene todo en la cabeza. Y la DFL es una ametralladora de enviarte. La DFL, para la gente que no lo sabe, es la empresa que organiza la Bundesliga, la Deutsche Fußball-Liga. Es una ametralladora de enviarte información, todos los números, las finanzas de los clubes, o sea, todo es súper transparente, pero bueno, te lo tenés que ir metiendo en la cabeza, y de ahí también surgían las cosas que cuando hacíamos la transmisión de los partidos, lo comentaba, no sé, con Gustavo Sima, y decía, uy, qué bárbaro ese dato. Bueno, no es que ese dato lo investigué, sino que alguien me lo dijo y me lo traté de acordar. Pero bueno, así se hizo. Era más un poco del día a día. Justo nombrabas esta cuestión de la ametralladora de datos. Bueno, para los que quizás seguimos todos los días la Bundesliga, un ejemplo clarísimo es el informe justamente financiero de todos los clubes que se va anualmente, que es un PDF larguísimo, pero que te proporciona casi toda la información y está para todo el público. Eso es impactante. Ya vamos a ir hablando un poco y ya vamos a hablar justamente de Seifert. Pero vos sabés que me pareció llamativo una cuestión de que yo inicié leyendo el libro, y el primer capítulo habla un tema más histórico, hasta incluso político, podríamos decir, que es esta cuestión de la multiplicidad de las culturas. Ahora bien, uno imagina, ¿no? Dice, voy a escribir un libro de fútbol alemán. Yo creo que todo el mundo dice, bueno, voy a empezar hablando del Bayern, o capaz del muro amarillo de Dortmund, o de Lewandowski y de Haaland. Pero vos decidís iniciar por otro lado. ¿Por qué? Primero porque soy egoísta y es lo que a mí me gusta. Yo soy licenciado en economía, me fascina la política y me fascina la historia. Y a mí hay muchas cosas que, a pesar de haberme graduado en la facultad, no me enseñaron o no aprendí, que las he aprendido ahora. De hecho, una de las citas, cada capítulo empieza con una cita de alguien famoso. Sí. Bueno, una de las citas es de Diana Uribe, una historiadora colombiana que hace unos podcasts que se los recomiendo, se llama Historia del Mundo, es maravilloso. Y yo aprendí muchísimo de historia, mucho de lo que está en ese capítulo lo aprendí de ella.
Ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo la historia de Francia, terminé con Medio Oriente, Rusia, Alemania, bueno, es apasionante. Eso por un lado, porque es lo que me gusta. Y por otro lado, que es algo que yo siempre hablo con la gente de la DFL, porque bueno, no siempre todos conocen todo, ¿no? Y a los alemanes a veces les cuesta un poco entender a veces nuestra cultura o nuestros gustos. Nuestros, digo, de los latinos o de la gente, los asiáticos, los que no son alemanes. Y yo tengo la teoría, a mí me parece, pero es una cosa que es por la razón por la que yo me enamoré de la Bundesliga, que lo más lindo de la Bundesliga no es lo que ves en el partido de fútbol. O sí, pero sabiendo todo lo que hay detrás. O sea, conociendo todo lo que hay detrás, podés disfrutar el partido de otra manera. Y muchas veces los alemanes comunican fútbol. Entonces dice, bueno, juega el Bayern contra el Dortmund. Listo, Lewandowski contra Haaland. Y esto es la lucha de los goleadores. Y te pone las estadísticas de cuántos tiros hace Lewandowski para hacer un gol. Y para mí, si podés entender un poco la historia, Bayern contra Dortmund, como le digo siempre, es el reino de Baviera. Claro. Con todo su romanticismo, una región agrícola riquísima, la parte más rica prácticamente de Alemania junto con el norte, contra Dortmund, las minas de carbón, una ciudad con muchísima inmigración turca, una de las regiones más pobres que hay en Alemania. Entonces es una contraposición hasta de estatus sociales, claro. Unos son industriales, los otros son campesinos. Ahí se entiende un poco más también cómo siente cada uno el amor o la relación por su club, porque son diferentes, comen salchichas diferentes, toman cervezas diferentes, hablan idiomas diferentes, porque hablan dialectos, claro. Y dialectos que son, de hecho, mía san mía es un dialecto, claro. En alemán no significa nada, eso es bávaro puro. O por ejemplo, un día de partido en alemán se dice Spieltag, pero en Dortmund, en la cuenca del Ruhr, es Spieltag con CH, claro. Al final, porque ellos hablan así. Entonces, entender un poco eso te ayuda a entender un poco más lo que es el partido de fútbol, cómo se fundó el club, también la historia de la Bundesliga, que no es una liga tradicional, y esta es una cosa que es muy difícil de entender para el que no la conoce, que hasta el año 63 no era profesional. Alemania ganó un mundial de fútbol siendo amateur en el 54, y que no se enfrentaban entre ellos. Real Madrid y Barcelona se juegan hace 102 años, creo, claro. Una cosa así. Y el Bayern con el Dortmund no se enfrentaban porque pertenecían a Gauligen o ligas regionales diferentes, o que el este y el oeste hasta el año 90, que se termina de reunificar Alemania, tampoco podían enfrentarse. Bueno, por eso empiezo por este lado, porque es muy difícil entender, y de hecho empezamos con el descubrimiento del hombre de Neandertal hace 40.000 años. Es verdad, es verdad. Es muy difícil entender la idiosincrasia del fútbol alemán sin conocer esto. ¿Por qué para Dortmund es mucho más importante ganarle a Schalke que ganarle al Bayern? Bayern-Dortmund es un clásico del marketing, claro. Pero no es un clásico en realidad que la gente sienta. Bueno, creo que la mejor forma para entender al alemán, para entender cómo piensa, para entender todo lo que pasó y que marcó su presente hoy, toda esa historia, es justamente empezar por el pasado. Y bueno, además te sirve un poco más para conocer Alemania, que es una tierra que si no entendés la historia es muy difícil de entender. Sí, sí, totalmente. Y además que Ezequiel Garay de ahí se vistió de DFL, porque ahí sí hubo ametralladora de datos, sobre todo con lo de Neandertal. Por lo menos yo me sorprendí, pero coincido completamente de que la Bundesliga tiene eso de que es un país con tanta historia, que esa historia termina impactando dentro de unos 90 minutos, por más de que tú no te das cuenta. Y justamente hablamos de quizás lo más lindo que tiene la Bundesliga. No sé si vas a coincidir conmigo, pero lo más lindo para mí es la afición, ¿no? Las aficiones que tienen los clubes.
Vos mencionabas una cuestión en el libro también, que es esta cuestión de la vida por el club. Tú sabes que para mí las hinchadas, podríamos decir, más latinas, pero las mejores para mí del mundo están en Alemania. Incluso expuse mi punto de vista en Twitter hace un tiempo. Sacando la de River porque si no te voy a tocar el corazón. ¿Coincides un poco conmigo? Sobre todo porque me parece que son aficiones totalmente diferentes, que es lo que pasa con el resto de Europa, ¿no? Porque los alemanes es como que primero son hinchas de su club, después hacen su vida. Sí, no voy a hacer una profunda comparación con todas porque no las conozco a todas en profundidad. Sí he experimentado o he estado en contacto con hinchadas de otros países cubriendo la Champions. Claro. Me tocó ir a Francia, me tocó ir a España, a Italia. No sé realmente cuál es la más apasionada de todas. El fútbol turco es tremendo. La verdad no quiero poner las manos en el fuego y decir y al final del día es opinable, ¿no? Porque claro, no hay un medidor de pasión. Sí se vive de otra manera y realmente el título era así, la vida por el club, porque ellos dan la vida por el club, pero el club da la vida por ellos también, claro. porque esto es recíproco. Y te lo digo como socio de un club argentino, era socio de River. Las cosas que hace el club por el hincha, las cosas que hace la DFL por el hincha, y por eso son muchas cosas que es bueno que la gente los lea y lo sepa, porque una pregunta siempre es, ¿por qué ponen esos horarios que nos quedan tan mal? Bueno, pero le quedan muy bien a los horarios de los partidos, claro. Digo, le queda muy bien al alemán porque el alemán viaja a ver los partidos de visitante y a diferencia, por ejemplo, de España, en donde está todo muy concentrado en 2 o 3 grandes ciudades, acá hay equipos por todos lados, entonces hay que moverse por todos lados y hay que ir y volver. Entonces un hincha del Bayern va a Bremen a ver un partido el sábado y se vuelve el domingo, pero si el partido se juega el domingo a las 10 de la noche, o no puede ir o el lunes no puede ir a trabajar y ninguna de las dos cosas son aceptadas en este país. Entonces, también desde el club tienen las entradas más baratas junto con Francia de Europa, y ahí contábamos el caso, que eso me lo contaron en Dortmund, por ejemplo. Esos son uno de los datitos, esa ametralladora de datos que te van contando y me la voy guardando en la cabeza. Ellos podrían duplicar el precio de o sea, Dortmund, para que sepan, es el estadio más concurrido de Europa. 82.000 espectadores en promedio, capacidad, no entra uno más. No solo no entra uno más, hay pedidos por 2 estadios más. O sea, si construyeran un estadio 3 veces más grande, lo llenan igual, ¿no? Tremendo. Entonces, con esa, y te lo digo como economista, cuando la demanda triplica la oferta, bueno, vos como productor podés aumentar los precios, porque te lo siguen comprando. O sea, podrían duplicar el precio y asimismo llenar el estadio. Si duplicaran el precio y llenaran el estadio, podrían recaudar 70 millones de euros más por temporada. 70 millones de euros, para que la gente se ubique, son 3 Haaland y medio cuando llegó. Sí, o sea, se podrían comprar 3 Haaland y medio más. Bueno, ¿por qué no lo hacen? Porque el fútbol es de la gente, y por esto que te explicaba, Dortmund es una región pobre de trabajadores, entonces estarían excluyendo a un montón de gente y prefieren hacer ese sacrificio, resignar 70 millones en un club que factura 300 y pico de millones. No es que factura 7.000 y dice, bueno, perdemos un poquito. No, es mucho el dinero. Bueno, el hincha hace mucho por el club, pero también el club y la asociación hace mucho por los hinchas, y es un poco lo que explicamos también en esa parte del libro. Vos sabés que en una parte, bueno, no solamente en una parte, sino hay que ver la propia portada. Te tocó hablar quizás con un hincha significativo que, bueno, que se ha notificado obviamente en los últimos meses que ha fallecido, como es Bushman, el histórico Bushman. Quizás fue el hincha más loco que se te cruzó, sobre todo por su vestimenta y porque además no ha faltado un partido del Bayern en más de 20 años, ¿no? Sí, y vivía
Digo, porque para que la gente lo sepa, vivía a 500 kilómetros del estadio, no es que Claro. vivía en Múnich. O sea, para él eran todos los partidos de visitante. Lo loco de todo es que nunca nos conocimos personalmente. Yo lo conocía por historias que había grabado en la Bundesliga con él y porque yo sí lo había visto en el estadio, pero nunca le había saludado. Es imposible no verlo. Era un tipo gigante, grande, gordo, corpulento y vestido de una manera. Se ponía todos los recuerdos, bufandas y cosas que tenía, toda la parte de su atuendo, de su disfraz. Y él me contactó, no me acuerdo si en LinkedIn o cómo fue, y me empezó a hablar y bueno, que le gustaba, que no entendía mucho español, pero que le gustaba lo que hacía. Entonces cuando surgió la idea de escribir el libro, le digo, bueno, estoy escribiendo, me pidieron en una parte, eso fue un pedido de la editorial, hablar sobre los grandes técnicos e incluir a Guardiola. Muchos me dicen, ¿por qué pones a Guardiola dentro de lo...? Bueno, fue un pedido de la editorial, pero igualmente creo que Guardiola fue uno de los tipos que influyó en el fútbol alemán. Y me gustó tener la opinión de él porque hay una creencia de mucha gente que no entiende a los alemanes, que piensan que para el hincha del Bayern Guardiola fue un fracaso total porque no ganó la Champions. Claro. Lo habrás escuchado 1000 veces, sí, lo habrás escuchado en un montón de programas de televisión. Y a mí me cuesta explicarle a la gente que primero que la Champions acá en Alemania no es tan importante, que si se gana genial, pero que de ninguna manera es un fracaso no ganarla. Tal vez es un fracaso quedarse afuera como se quedó ahora Nagelsmann, claro, por el rival y por la forma, o como se quedó afuera Niko Kovac contra el Liverpool, no por el rival, pero sí por las formas, pero no ganarla. La gana uno y no siempre es el mejor. De hecho, vimos lo que pasó con el Madrid en esta temporada. No estoy diciendo que no lo haya merecido, pero fue superado un montón de veces y aún así la ganó. Totalmente. Entonces me gustaba tener una opinión de un alemán, de un hincha alemán reconocido, o sea, no me pueden decir, no, este lo conocen todos, sobre Guardiola. Y bueno, y si lo lees, lo que él dice, justamente habla de que no va a estar entre sus técnicos favoritos, nunca va a ser un Jupp Heynckes, claro, nunca va a ser un Dietmar Kramer, en la memoria del hincha, mismo además porque no es alemán y no está tan identificado con la cultura, pero la gente lo respeta y considera que lo que hizo en el Bayern fue muy bueno. Bueno, esa fue también la idea de tenerlo a Bushman en el libro. Yo le había prometido que cuando saliera el libro le iba a llevar un ejemplar, así aprovechamos y nos conocíamos, nos tomamos una cerveza. Bueno, lamentablemente, como todos saben, tuvo un problema de salud y nos dejó hace unos meses. Así es. Creo que quizás fue una de las noticias más tristes, no solamente para el Bayern, sino el fútbol alemán, porque se sentía que se había ido una parte bastante importante de la Bundesliga en general, porque como tú decías, si tú veías un partido del Bayern, generalmente había un sombrerito que se asomaba por encima del resto, y bueno, ahí estaba Bushman, que ahora, como dice la afición, generalmente seguramente lo va a alentar desde otro lugar. Sabés que justamente hablando de los hinchas, tuvimos quizás un suceso histórico esta temporada. Me parece que fue una alegría para toda la Bundesliga, como fue lo del Eintracht. Por sus invasiones en toda Europa, sobre todo en Barcelona. ¿Cómo viviste esa adquisición del trofeo Europa League? Y también cómo lo ibas viviendo, ¿no?, en el proceso, porque parecía que cada vez que jugaba el Eintracht había una noticia distinta y esa noticia se trataba de los hinchas, era así. Totalmente, primero con mucha alegría, porque siempre me preguntan de qué club soy hincha, algunos creen que soy del Bayern, otros del Dortmund, la verdad, de ninguno, pero cuando juegan en Europa soy de todos, o claro, sea, del que le toque. Grito los goles del Wolfsburg, del Leipzig, del que esté jugando, y me amargo cuando pierden. El Eintracht es un club al que quiero mucho porque me tocó seguirlo mucho. Yo tenía que seguir a los jugadores latinoamericanos y por ahí pasó David Abraham, pasó Marco Fabián. Siempre fue un club muy cercano a los latinos, ahora está Rafa Santos Borré. Entonces lo seguí mucho y el otro día le escribía a uno de los directores de comunicación del Eintracht felicitándolo,
y contándole la anécdota, él ni se acordaba, pero que yo estaba en Nuremberg, en el estadio, cuando de hecho tuvo que entrar Marco Fabián, que Niko Kovac no lo quería poner, pero tuvo que entrar porque no me acuerdo quién se lesionó, creo que Gacinovic, y se estaban por ir al descenso. Es más, me habían dicho en el partido de ida, si nos llega a ir mal, no entren a la cancha porque el ambiente estaba muy, muy feo, muy caldeado. Bueno, y se terminan salvando en Nuremberg. No me acuerdo si empatan y habían ganado el partido de ida, una cosa así había sido. Y el grito que pegó Jan, que es esta persona que te decía, era como si hubiera ganado una Champions, más o menos. Y bueno, pasar de eso a ser campeón de Europa es todo un logro, porque de ahí venía el Eintracht hace unos años. Pero sorprenderme no me sorprendió. De hecho, en el canal de YouTube venía diciendo, como que el Eintracht está interpelando a la Bundesliga, a los equipos alemanes, porque yo siempre creo que los equipos alemanes la mayoría de las veces juegan mejor que el rival en cuanto a generar chances, a proponer, pero siempre cometen errores infantiles, claro, que en Europa se pagan y te volvés. Normalmente errores defensivos, entonces no terminan jugando mejor, porque si cometés errores no jugaste mejor. Pero el Eintracht se transformó en un equipo copero, no de ahora. Yo me acuerdo de la Europa League de 2019, que la seguí hasta las semifinales con el Chelsea, en donde en el propio Stamford Bridge estuvieron así de clasificar a la final. Y la hinchada es maravillosa, y eso ya lo veníamos viendo. Entonces, cuando empezó a pasar de fase, me acuerdo cuando llegaron a los octavos de final, que en el programa que hacemos en Blue Radio, en Caracol, en Colombia, decían todos, el favorito es el Barcelona, no a ganarle al Eintracht, el favorito a salir campeón. Y yo digo, bueno, no sé, es una competición europea, le digo, creo que estaba el West Ham, le digo, atención con el West Ham, estaba el Atalanta. A mí no se me hace tan claro que sea el Barcelona, sí, está jugando bien y todo, pero... y cuando se enfrentó con el Eintracht, yo le decía, es probable que gane el Barcelona, pero va a sufrir. El Eintracht lo va a hacer sufrir. Y demostraron que no estaban acostumbrados a sufrir y no estaban preparados para sufrir, y en ese terreno ganó el Eintracht. Obviamente que no le ganó jugando el fútbol de posesión y pateando 16 veces al arco, le ganó peleando. Sí, total. Y lo llevó a ese terreno y se jugó a lo que quiso el Eintracht, y en ese terreno el Eintracht es mejor que el Barcelona hoy y hace 3 años también. En el terreno del fútbol, el Barcelona te tiene que pisar la cabeza. Claro. Pero bueno, fueron más inteligentes y lo hicieron. Y así lo fueron haciendo ronda por ronda. Así que la verdad lo viví con tremenda alegría. Obviamente no puedo decir que esperaba que salieran campeones, pero tampoco me sorprende que hayan llegado tan lejos, porque es la consecuencia de un trabajo, no es que se dio de casualidad. Y creo que lo van a hacer bien en la Champions League. Encima van a ser cabeza de serie, pero... No son ni por asomo candidatos, pero no van a ser rival fácil para ningún equipo que le toque en el grupo. Totalmente. ¿Sabes? Ese que te voy a filtrar una preguntita, porque claramente por tu corazón, los rumores de ayer que dio Kicker seguramente los viste con especial atención. Esta cuestión de que el Eintracht se puede llevar a Lario, ¿no? Una delantera Santos Borré Lario. Quizás ahí todos los hinchas de River ya van a poder identificarse. ¿Lo ves a Alario siguiendo su carrera en Alemania? Porque bueno, según ahora trajeron justamente a Adam Josek, es muy difícil que continúe en Leverkusen. Me atrevo a decir hasta que casi que no va a continuar. Pero la oferta me parece de Eintracht seduce mucho, porque es la oportunidad de jugar Champions y me parece que sería una continuidad en su carrera. ¿Cómo lo ves? Y también si te presta un poco de ilusión. Bueno, ilusión obviamente que sí. A mí me gustaría que hubiera muchos más latinos jugando acá. Además, con Lucas tenemos una relación especial y es un tipo hiper profesional. Bueno, me iba a decir el nombre de otro jugador, pero no corresponde. Que nunca
mirá que debe ser uno de los mejores promedios de gol de la historia del Leverkusen. Promedio de gol por minuto jugado, porque muchas veces le cuentan un partido, un gol, pero de ese partido entró en el minuto 78, jugó 12 minutos y metió un gol. En realidad son 12 minutos un gol, pero bueno. Claro. Y siempre tuvo a alguien por delante, por distintas circunstancias, porque no termina de congeniar con el estilo de juego del club. Creo que al estilo de juego del Eintracht se puede adaptar mucho mejor, pero a lo que iba es que a pesar de no haber jugado, a pesar de que metía un gol o 2 goles y al siguiente partido al banco, nunca protestó, nunca se quejó. Claro. Y su respuesta fue seguir entrenando, y a veces cuando le preguntaba, le digo, ¿cómo? No, bueno, tengo que mejorar, siempre autocrítico, siempre la cabeza para abajo y a seguir trabajando. Pero es obvio que no tiene futuro en Leverkusen, porque además si pretende ir al Mundial necesita minutos, y creo que en el Eintracht se podría adaptar bien. Eintracht está acostumbrado a jugar con 9 grandotes a los que tirarle centro. Claro. Alex Mayer Fußballgott, se acordarán sí, todos, sí. El goleador. Después estuvo Bas Dost también durante poco tiempo. Paciencia. El problema que tiene Lucas es que le falta velocidad, y para el estilo de juego de Bayer Leverkusen, cuando sale en una contra y sale Diaby corriendo con la pelota, no llega. Claro. Y Schick sí llega, o Paulinho sí llega, o Belarabi sí llega. Pero bueno, no tiene por qué tener todos los atributos. Lo que pasa es que él está hecho para jugar de otra manera. El tema es que de esa otra manera no es como el club o como el técnico quiere jugar. Ni este ni los anteriores. Es un poco el estilo de juego del Bayer Leverkusen. Claro. El Eintracht es otra cosa. Juegan a otro fútbol. Es un fútbol tal vez menos vistoso, mucho más de pelea. Pero creo que se puede adaptar mejor. Y creo que yo no lo veo a él hoy bajando los brazos y decir, si bien sé que hay muchos hinchas de River que estamos ilusionados con una vuelta a River, pero me parece que no es el momento y que todavía tiene una deuda pendiente, que es por lo menos jugar una temporada completa como titular en algún equipo en Europa. Así que ojalá sea el Eintracht. La verdad que no me consta toda esa información, pero Kicker es, siempre lo digo, uno de los medios. Cuando lo pone Kicker es muy probable que pase o que esté pasando. Hay otros medios que, bueno, hay que tomarlos con un poco más de cuidado. Sí, totalmente. Sabés que antes habías hablado un poco de Christian Seifert, de la revolución que hizo en el fútbol alemán, que los vamos a invitar, obviamente, a quien no tiene el libro a adquirirlo y seguir justamente todo lo que hizo Seifert. Pero hoy se abrió quizás un nuevo capítulo, y con una figura femenina incluso, que es Donata Hoffen. ¿Cómo la ves a la nueva jefa, ¿no? A muchos le dicen que es la dama de hierro. ¿Cómo ves quizás este nuevo capítulo? Sobre todo con estas declaraciones que tuvo acerca del playoff, que fue muy determinante. Dijo, miren, no es un tema que nosotros vamos a discutir ahora, ¿no? Que sí, obviamente ha saltado el debate, pero que para ella no es una prioridad absolutamente, y que la liga como está, por ahora le gusta. ¿Cómo la ves ya marcando, ¿no?, una posición, una mujer entre medio de todos los hombres, y que ya pisó fuerte? Sí, mira, te cuento una infidencia. Terminamos de hacer esta nota y me voy al correo, que le estoy enviando un ejemplar justamente porque habla español, cosa que yo no sabía, pero el otro día en un evento en Düsseldorf de innovación deportiva estaba, y el chico que trabaja con ella, a quien conozco mucho porque antes estaba en otra posición de comunicación, me dijo, está obsesionada con internacionalizar la marca Bundesliga, y ahí el acuerdo con la Liga Mexicana, que muchos mexicanos critican, pero bueno, el acuerdo de cooperación con la Liga Mexicana. Ella tiene 2 obsesiones: la digitalización y la internacionalización. Y bueno, entre otras cosas me enteré que habla español, así que me dijeron, mandale por favor un libro. Así que bueno, está saliendo un ejemplar para Frankfurt ahora a la tarde, porque le va a gustar mucho saber
qué piensan en español sobre la Bundesliga. Es una persona que viene, la verdad no la conocemos mucho, hace muy poquito que asumió, Seifert estuvo más de 15 años. Sí, sí, sí. Es una persona que viene del mundo digital, y la Bundesliga está enfocada en eso. Mismo lo pude palpar en este evento de innovación deportiva. Muchos me comentan que la Premier va a seguir siendo la liga dominante. Es probable que sí, pero por el tema de los derechos de televisión, y ahí te digo, es probable que no, podrá seguir siendo dominante por otras cuestiones, pero el tema de los derechos de televisión se está muriendo con la televisión. Claro. O sea, la televisión como la conocemos se está muriendo. No quiere decir que no veamos nunca más cosas en un televisor, pero va a ser otra cosa, o va a ser de otra manera, o va a ser con otra oferta. Y la Bundesliga hace años viene estudiando a la generación Z, ahora creo que se llama la generación Alfa, la que viene después, que son los que van a ser consumidores dentro de 10 o 15 años, y está estudiando sus formas de comportamiento, sus formas de consumir, por qué aparatos miran deportes, cuánto miran de deportes, qué cosas miran, qué les interesa, y se está preparando para esa gente. Porque esa gente dentro de 15, 20 años va a mirar fútbol, va a tener poder de compra, se va a comprar camisetas o lo que se venda en ese momento. Ahora están con los NFT, estos con los non-fungible tokens, que te podés comprar camisetas virtuales y con eso escanearlo y comprar experiencias. Bueno, en el evento nos decían que se va a recaudar más dinero por todo este tema del metaverse y los NFT que por la televisión. Claro. En no mucho tiempo más. Entonces es un mundo que tal vez para nosotros que todavía nacimos en un mundo analógico es difícil de comprender. Vos sos bastante más chico. Igual cuesta, Igual sí. cuesta. No, yo no logro entender cómo alguien paga 10 centavos por un NFT. A mí no me sacás una moneda, pero a la gente le fascina. Coincido totalmente contigo. Algo debe tener que yo no me doy cuenta, por eso no reniego de ello, porque el que está errado seguramente soy yo. Pero bueno, está en eso, está en cómo se va a televisar. Ya se hizo la televisación de un partido en TikTok, la Supercopa, la última edición de la Supercopa, que la vimos acá en Alemania, y en OneFootball Brasil, en vivo por TikTok, televisado con cámaras en posición 9:16, o sea, la posición vertical. Y bueno, ese es su norte. Y yo creo que la Bundesliga puede llegar a ser en algún momento la liga número 1 del mundo. No mañana, no el año que viene, no en 5 años, pero no están trabajando para los próximos 5 años, están trabajando para los 10 o 15. Claro. Y yo sé que hay otras ligas que están con la coyuntura, con lo que pasa hoy, con lo que pasa mañana. Escucho las discusiones en España de la masa salarial y esto, el otro, y la pelea de Tebas con Rubiales, y después veo que estos tipos están pensando en cómo van a consumir fútbol chicos que no nacieron. Claro. Entonces digo, bueno, en algún momento esto se tiene que dar vuelta, porque esto es una cuestión de trabajo, ¿no? De ponerse un plan y trabajar. Entonces en algún momento todo esto que están sembrando va a rendir sus frutos. Alemania tiene una desventaja, y es que empezó a internacionalizarse mucho después. Los ingleses, bueno, Seifert contaba siempre, Inglaterra está acostumbrado a internacionalizarse porque es una isla. Entonces, claro, para cualquier cosa que tuvieran que conseguir, comprar o vender, tenían que salir al agua, salir de Inglaterra. Alemania estuvo siempre en el centro de Europa. Cualquier cosa que pasaba de oriente a occidente, del norte a sur, pasaba por Alemania. Alemania nunca tuvo que salir, claro, a buscar las cosas pasaban por Alemania. Bueno, no sé si esto se puede tomar literal, pero es una buena manera de entenderlo. Inglaterra empezó mucho antes. A España le va muy bien en el mercado latino por el idioma, claramente, y por la cultura. Italia también, por las raíces. La Bundesliga corre con todas esas desventajas, y la del idioma además. Pero está trabajando de una manera
y me parece que es la obsesión de Donata Hopfen para dar vuelta a esto y para que en algún momento, no te puedo apreciar cuándo, la Bundesliga sea o la más o una de las ligas más importantes del mundo. Sí, es tremendo lo que comentás, sobre todo con esta cuestión de siempre ser los previsores un poco del futuro, ¿no? Es imposible decir qué es lo que va a pasar, pero bueno, ellos con esta cuestión del margen de probabilidad siempre tratan de acercarse lo más que pueden. Uno de tus alicientes en el paso a Alemania es un poco lo que tú decías, ¿no? En el libro, ¿no? Llegaste... La cerveza. La cerveza puede ser, pero no. Llegaste con alguien que tú decías, este es mi ídolo. Y después te lo encontraste compartiendo cámara, jugando hasta un partido de fútbol con Lothar Matthäus. Lo ves más allá del micrófono porque el que no lo conoce, sabes que nosotros en la redacción a veces nos reímos porque decimos que Lothar Matthäus es un poco como el Pagani alemán, ¿no? Como que se anima a decir todo, incluso hasta con información, que no se guarda nada, siempre dice toda su opinión. ¿Lo ves más allá un poco del micrófono a Lothar? ¿Lo ves agarrando quizás un puesto más directivo en Bayer? ¿Por qué no también en Mönchengladbach, ¿no? Con todos los problemas que tiene actualmente Mönchengladbach después de la salida de Eberl, o quizás también en Alemania. ¿Lo ves un poco saliendo de los micrófonos o todavía lo ves cómodo ahí? Que él dice lo que quiere y está cómodo en eso. Mira, no voy a decirte una sentencia que diga nunca lo va a hacer, pero claro, yo creo que encontró su lugar. Me lo dijo varias veces, está súper contento, le encanta la cámara, o sea, de hecho nos hicimos amigos porque se me empezó a meter en cámara, porque le encantaba que lo vea las audiencias de todo el mundo, que es un tipo que se pone en cámara y le sale fácil, y creo que está disfrutando de lo que hace como analista de fútbol, no solo en Sky, ahora estuvo comentando la Nation League en RTL. Hoy va a estar seguro en Gladbach comentando el partido contra Inglaterra. Y también me decía que se dio cuenta que el tema de la dirección técnica, no necesariamente los grandes jugadores después son grandes técnicos o no todos están hechos para ser técnicos. Un claro ejemplo fue Maradona, por ejemplo, claro, que creo que no fue un gran técnico ni mucho menos. Y después hay tipos como Mourinho que en su vida jugaron y son grandes técnicos, o Klopp, que era un rústico defensor y termina armando uno de los equipos más maravillosos que recordamos. Y el tipo, por haber jugado 5 mundiales, creo que tal vez puede usar esa experiencia para comunicar, y tal vez lo suyo no sea no sé si la dirección deportiva en el futuro, la verdad no, pero no creo que se quiera meter en ese barro de estar otra vez en la crítica, en el hecho de que, no sé, yo leo por ejemplo mucha gente que lo insulta a Salihamidzic y claro, yo les recuerdo a todos que Salihamidzic es una gloria del Bayern, no es un croata que cayó así de la nada, sino es un tipo que se aburrió de ganar con el Bayern Múnich, es campeón del mundo con el Bayern Múnich, pero bueno, te metiste en un lugar en el cual si el resultado no se da, y hasta ahí no se da, el Bayern ganó claro, el sextete hace 2 años, no estamos hablando que nunca ganó nada, pero bueno, así de duro es esto, y hoy dicen cualquier cosa de Salihamidzic, entonces creo que él no está para meterse en eso. Yo lo veo en el futuro en este puesto en el que está, porque creo que está muy cómodo. Claro. Y ahora sí, ya en la última y de paso te agradezco totalmente el tiempo, aunque ya nos vamos a despedir. ¿Sabés que alguna vez se dijo, un hombre debe tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro? No sé la de plantar un árbol, pero por lo menos ya a tu hija ya le has mencionado que hasta no te ha dejado dormir en algunos episodios, felizmente igual. El libro ya lo tenés y de algo que te gusta y mucho. ¿Qué sigue en la vida de Ezequiel Daray? ¿Cuál es el próximo desafío? Mira, no sé si plantar un árbol, pero estoy en una batalla contra los yuyos de mi jardín.
me vienen goleando. Es una tierra de pastos malos y bueno, me vengo. ¿Qué sigue? No lo sé. La verdad que no lo sé. Mirá, había empezado a escribir un libro sobre cómo tenía planificada mi vida y te lo juro que estaba planificada punto por punto, hasta cómo me iba a jubilar, cómo me iba a retirar. Y venía siguiendo un poco ese plan. Y de repente vino la pandemia, vino Sí. en su momento la desaparición de Fox Sports, que desapareció, y cambió todo de tal forma que digo, bueno, no sé, no sé si tiene mucho sentido planificar tanto, sí hacer planes, pero no sé si podemos determinar. La verdad no sé, de acá a 5 años si habrá otra pandemia, si habrá una revolución tecnológica, no sé cómo pueda cambiar. Estoy trabajando ahora también con la Deutsche Welle, produciendo contenidos, pero más de noticias, no relacionados con el fútbol. Y la verdad que me gustaría seguir ligado a la Bundesliga. Yo en este momento, si bien no me ven en cámara, pero yo estoy trabajando con la Bundesliga, produciendo los contenidos en español, todas las entrevistas que salen con los jugadores en español o en portugués, con los brasileños, o historias, por ejemplo, cuando vinieron los chicos de Dortmund Uruguay acá, que estuvimos grabando con ellos, cuando vino Felipe de FC Bayern Update. Exacto, estuvimos grabando con él acá también. Entonces estoy haciendo todo eso detrás de cámara y de hecho el mes que viene voy a tener una reunión de vuelta con la DFL porque estamos planificando la próxima temporada y nada, estoy tratando de meterme y de mostrarle a los alemanes de qué manera se le puede tratar de llegar a la audiencia, qué cosas nos gustan, cómo hacer la Bundesliga más popular porque creo que tiene todo para hacerlo y falta un poco más de trabajo, de orientación y tal vez, si Dios quiere, vaya por ese lado, pero no sé si en cámara, detrás de cámara, la verdad no me quita el sueño. Me encantaba hacer televisión, pero tampoco es que me quita el sueño volver a hacerlo, sino hacer algo que me guste y que rinda frutos, que sirva. Así que por el momento, en los próximos años, seguiré con eso, tratando de profundizarlo. Después no tengo idea, la verdad, no tengo forma de saberlo, sí. Se verá totalmente, se verá. Bueno, ese, la verdad que ha sido un gusto recibirte aquí. Ya van varias transmisiones, podcasts juntos, pero siempre es un placer. Y sobre todo para hablar quizás en esta época de la temporada donde, entre comillas, muy entre comillas, estamos de vacaciones, porque en este momento que se mueve el mercado nadie está de vacaciones, pero sí estamos de vacaciones de fútbol. Podemos darnos el lujo, ¿no?, de discutir un poco más de estos temas que son más descontracturados a lo que atañe al fútbol, a quien gana este, gana el otro. La verdad que ha sido un placer. A todos los que están del otro lado, si les ha gustado este video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita y además, si les interesa los detalles del libro, ya pueden conseguir el libro en librofutbol.com. También en España, ¿no? Ese, si mal no me equivoco. Sí, se lanza, no sé cuándo es la feria del libro acá en Madrid, creo que está haciendo ahora. Así que se tiene que estar lanzando ahora en España. Después va a estar también en las librerías, pero como decís, la preventa salió por librofutbol.com. Y la otra recomendación es que también vayan a suscribirse y a seguir el canal de ese en YouTube, que ahí es donde cuenta todos los detalles, ¿no?, de cada capítulo, que es lo que venís haciendo, además de todas tus impresiones, todas las noticias que van surgiendo en el mundo de la Bundes. Ese, nada más que decir que muchísimas gracias y te dejo despedirte. No, gracias a ustedes, como les digo cada vez que hablamos, por ayudarnos en esta tarea de promover la Bundesliga, pues son canales muy importantes y ustedes están realmente en el día a día y en el territorio, digamos, mucho más cerca de los seguidores, así que siempre que me necesiten, ahí estaremos y bueno, gracias también por dejarme presentar el libro y
ojalá que lo puedan disfrutar porque muchas de estas cosas que hablamos solamente las puse en papel, pero sirven para entender, por lo menos para entender por qué a mí me empezó a gustar. Tal vez cuando lo vean les empiece a gustar a ustedes también, o por ahí no, pero a mí me funcionó, así que bueno, ojalá que lo puedan disfrutar y bueno, de vuelta, gracias a vos, José, por todo lo que hacen. No, muchísimas gracias. Al resto de la audiencia le decimos que nos veremos en el próximo video de Mi Bundesliga. Mi Bundesliga, la casa del fútbol alemán.